Vivir en el extranjero supone enfrentar un sinfín de desafíos. Ahora, imagínate llegar al otro lado del mundo, donde el idioma, la religión, las costumbres y tradiciones son completamente diferentes a las de tu lugar de origen. Mi nombre es Grecia Silva y soy una mexicana viviendo en Dubái. Únete a mí para conocer las historias de todos aquellos que, como yo, empacamos nuestra vida en un par de maletas y llegamos a tierras de Medio Oriente. Platicaremos sobre los retos a los que nos hemos enfrentado, quiénes éramos antes de emigrar a Dubái, quiénes somos hoy y qué hemos aprendido. Y la pregunta de oro, ¿se puede echar raíces en las dunas? Prepárate para un viaje lleno de emociones, chismecito y muchísimos aprendizajes. Bienvenidos a Raíces en las Dunas una vez más. Como siempre, gracias infinitas por estar con nosotros. El día de hoy conoceremos la historia de una emprendedora triunfando en las dunas, pero antes de presentártela, quiero contarte que es un episodio muy especial. Y es especial porque es la primera emprendedora que tenemos que no se encuentra viviendo en Medio Oriente. Ella vive en Arabia Saudita y eso significa que Raíces en las Dunas poco a poco empieza a abrir sus alas y empezamos a abarcar nuevos territorios y empezamos a conocer personas maravillosas con historias increíbles, inspiradoras, que nos van a ayudar a motivarnos y a seguir luchando por nuestros sueños, ya sea que te quieras venir a vivir a Dubái, ya sea que quieras ir a vivir a Arabia Saudita, ya sea que te quieras ir a vivir a Europa o a donde sea. El cielo es tu límite, así que estoy muy contenta de también decir que Catalina, quien es nuestra invitada del día de hoy, pues digamos que es nuestra madrina oficial para esta internacionalización de Raíces en las Dunas. Y esto cobra todo el sentido porque justo Catalina, ella es una consultora de negocios que apoya a las pequeñas y medianas empresas establecidas en Latinoamérica para que abran sus alas y lleguen a nuevas tierras en Medio Oriente. Gracias a su experiencia en planeación estratégica y a estos años que ella le ha dedicado a conocer los detalles de la diferencia cultural y cómo hacer negocios en Medio Oriente, ella se convierte en la amalgama perfecta para poder apoyar a estas empresas a expandirse a Arabia Saudita o a otros países de Medio Oriente. Así que bueno, sin más preámbulos, Catalina, bienvenida a Raíces en las Dunas. Estoy muy contenta de que estés con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Con mucho gusto en conocerte. Mi nombre es Diana Catalina González Calle, pero me gusta que me digan Catalina González Calle. El Catalina me identifica mucho, siento que es un nombre que tiene personalidad, liderazgo, Sí. como yo lo tengo. Y bueno, Catalina González Calle es una colombiana que tiene 37 años, una colombiana creativa, soñadora, visionaria. Y antes de llegar al Medio Oriente, específicamente a Arabia Saudita, que es donde vivo en este momento, se dedicaba a tener una empresa, Ok, tener una. Para contestarte puntualmente, se dedicaba a tener una empresa. vale, ok. Entonces eras empresaria, digámoslo así, ¿no? Era empresaria, siempre, y me devuelvo un poco desde niña, siempre tuve esa inspiración de mis Ujú. abuelos paternos principalmente. Mis abuelos paternos tenían una tienda de barrio en donde uno compraba las verduras, bueno, lichigo, decimos Ujú. en Colombia. Y con ellos muchas veces tuve la oportunidad de ir a la plaza de mercado a comprar la papa, a negociarla. Ujú. eh, y en ese momento a mí me daba mucha pena porque pues a mí no me gusta pedir. En ese momento tenía 12 años, me daba pena pedir rebaja, me daba pena decir, bueno, si algo cuesta 100, porque voy a pedir 50, ¿no? Claro, Pero definitivamente esa experiencia con mis abuelos hizo algo importante en mí, y luego con el tiempo ya le veo valor, y es uno como emprendedor realmente debe saber cómo negociar, debe saber en qué momento totalmente. puede bajarse y pedir rebaja o no. Entonces,
Desde pequeña siempre he sido emprendedora. Desde pequeña la influencia de mis abuelos han sido muy importante para mí. Soy una persona que le gusta estar en familia, Ujú. disfruto estar con la familia. Tengo unos papás y una hermana. Gracias a Dios siempre hemos estado unidos nosotros. Somos una familia colombiana pequeña. Normalmente las familias son grandes, Son pero muy la nuestra grandes, como las árabes, ¿no? Que son de mucha familia, sí. familia, pero nosotros solo fuimos cuatro, Ujú. eh, y con perros, porque nos encantan los perros. Y bueno, te cuento un poco también desde atrás. Nací en Bogotá, Colombia. Me Ok, estoy hablando de todo un poco, pero bueno, no te na- preocupes. nací en Bogotá, Colombia. Eh, te contaba que una de mis inspiraciones son mis abuelos y Ujú. recuerdo a la edad de 12 años, mi abuelo materno, que ya no está con nosotros en este mundo terrenal, me regaló un libro que se Ujú. llamaba Gerente. Y ese libro realmente impactó mi vida porque quita me gustó mucho la lectura. Entonces, desde pequeña, mi abuelo seguramente vio en mí algo diferente a los demás y me regaló Ujú. ese libro, llegar a ser gerente. Eh, con mi abuelo hablaba de geopolítica, con mi abuelo hablaba del mundo, con mi abuelo tuvo la oportunidad de pensionarse a los 33 años Wow. y se dedicó a viajar a muchos países del mundo. Era militar, de los Ujú. cascos fueron a Egipto, al canal del Suez, por eso se pensionó temprano. Entonces, siempre con mi abuelo mirábamos como, bueno, quién llenó más sellos en el pasaporte. Qué Eh, maravilla. la influencia de mi abuelo con ese primer libro y con los viajes y con la geopolítica, pues sin duda alguna va construyendo el quién soy yo hoy, ¿no? Claro. Eh, Luego con mis abuelos paternos, esto que te digo de emprendedores innatos, Ujú. eh, con su tienda, con ir a negociar, con mi abuela materna, ella es súper creativa, tiene un gran don en las manos. De hecho, toda esa parte materna mía, Ujú. artista, tengo primos modistas, masajistas, mi mamá tiene un gran don en las manos. Entonces, luego llego a mis padres y mis padres son dos personas, ella se llama Margarita Calle, eh, que realmente me ha enseñado a ser positiva. Ujú. Siempre todas las situaciones tienen algo bueno detrás de cada situación De y acuerdo, también sí. el servicio. Soy una persona que le gusta servir y realmente eso lo aprendí de mi mamá a servir. Y Ok. definitivamente de mi papá aprendí esa dedicación, ese esfuerzo, esa constancia en el trabajo. Entonces, si me devuelvo un poco a contarte quién soy yo, realmente soy la suma de mis abuelos y de mis padres, muy en conciencia de cómo todo ese mix de mis raíces hacen la persona que soy yo. Todas esas experiencias, esas charlas con mi abuelo, por horas hablando del Qué mundo, delicia. viendo noticias, entendiendo las guerras, por qué se daban, Ujú. geopolíticamente, con mi abuela sentarme a crear, bueno, con mis abuelos acompañarlos a la tienda, con mi papá, como siempre, tienes que ser muy dedicada en los estudios, muy constante, y con mi mamá siempre a servir, pues bueno. Eso es un poco describo rápidamente el quién soy yo, que creo que es muy importante. Más allá de decirte, soy empresaria, tuve tantas empresas, creo que empezar por la raíz, que Sí, es total. Me, la en- para Me pues, encanta esta descripción que nos haces, Catalina, porque justamente va muy de la mano con el nombre del podcast, ¿no? Y también ahora me va haciendo más sentido también porque cuando me compartiste esta información sobre ti, dices que una de las cosas que más te gusta o que te llama la atención es como leer árboles genealógicos, ¿no? Porque te gusta entender un poco de las raíces y de dónde vienen y todo este rollo. Y es algo en lo que personalmente coincido contigo, me parece maravilloso entender quiénes somos, porque nosotros no solo somos el producto de nuestra mamá y nuestro papá, somos el producto de toda una generación detrás y de intereses y de gente y de gustos y qué maravilla que te hayas tomado el tiempo
de realmente a conciencia pensar quién eres tú y el producto de lo que eres gracias a estas personas que nos has mencionado. Es que maravilloso y de verdad que yo lo haré, yo me sentaré a pensar, a hacer ese ejercicio propio, así que estaría increíble si alguien más desea tomar esto como ejemplo y hacerlo también, que nos cuenten si lo hacen. De verdad me parece un ejercicio precioso y quisiera preguntarte, Catalina, solamente por curiosidad, ¿cuándo, en qué momento de tu vida llegaste a esta conclusión, a darte cuenta que tú eres el producto de todas estas personas por cada uno de estos ejemplos? ¿Cuándo llegaste a esta conclusión? ¿Cómo fue ese proceso para llegar a ese autodescubrimiento? Pues pasó hasta hace poco, realmente, pasó en el año 2023, en donde después de vivir muchas experiencias, principalmente profesionales, eh, me llegó un diplomado y bueno, ahí quiero hacer un paréntesis Ujú. antes. Trabajo como mentora, como consultora Sí. en diferentes temas enfocados al emprendimiento. Principalmente antes me enfocaba solamente a empresarios que estaban en ese proceso de internacionalización, que estaban en cualquier país de América y querían internacionalizarse al mundo. Ujú, Entonces, desde la planificación estratégica, desde entender qué quería el mercado destino y adaptar todo su branding, packaging, ujú. toda su marca, Tropicalizarlo, ¿no? de tropicalizarlo exactamente y de entender esa cultura de destino donde iba, cuáles eran las características para prepararnos y llevar el producto. Entonces, inicialmente hacía eso, era muy corporativa, tuve la oportunidad de trabajar, o todavía tengo, de trabajar con ProColombia, que es una entidad del gobierno colombiano que acompaña a los empresarios a las exportaciones. Ahí Wow. trabajo artista, y en ese entonces trabajaba como consultora, entonces recibía a todos los empresarios, o bueno, no todos, pero sí muchos de ellos que tenían ese sueño de exportar y necesitaban como, bueno, me voy a preparar para salir allá. Entonces, en ese momento yo no hablaba mucho de estos temas del ser, o sea, simplemente como que estaba enfocado a, listo, ¿cuál es el indicador? ¿Cómo lo vamos a cumplir? ¿Cuál es el resultado? Jalás, Ok, fin, no más. sí. Muy by the book, Pero ¿no? Sí, muy estructurado, muy, sí, por la regla, muy claro. porque además acá te cuento, soy administradora de empresas con una maestría en planificación estratégica, y la planeación estratégica para mí ha sido como línea de todo, sin planear Fundamental, claro. control, si no estoy controlando exactamente todo, no puedo ser. No funcionó. Gracias a Dios ya voy, más adelante te cuento eso, cómo evolucionó, Sí, por favor. pero mía, tan estructurada, porque además cuando era pequeña uno de los sueños de mi papá era que yo fuera gerente de un banco y Oh, digamos que me empecé a desarrollar, me empecé a estudiar para eso. Me gusta mucho estudiar, he estudiado mucho. ujú, Pero obviamente esa sangre emprendedora siempre estaba ahí innata a sí. mí. Para ahorita te cuento más de eso, pero para responder a la pregunta de cómo encontré eso, pues resulta que una vez fui a una empresa, que también trabajo como miembro de junta directiva, Ujú, les ayudo a los empresarios a pensar estratégica. Y en esa empresa, el dueño de la empresa se salió de control, en el sentido de que le dijeron, no va a pasar algo, y se puso muy bravo y se puso a gritar y empezó como yo, uy, pero cero ¿qué le pasó? inteligencia emocional, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea, realmente ese grito de ese señor, ese shock de ese señor, me hizo como entender, wow, yo necesito aprender algo para ayudarle a ese señor a que controle eso, porque empezó a tratar mal a gente que no tenía nada que ver con la situación. Y bueno, Dios siempre tiene un propósito para ti en el Sí. camino. Y llegó a mí como a la siguiente semana un diplomado que lo da la Universidad del Rosario, una universidad en Colombia, que se llama Biodescodificación Emocional. Ah, de ahí viene entonces. Ajá. En el 2023. Entonces yo dije, bueno, pues venga, ¿qué es esto? Empecé a ver el currículum muy extraño porque nombraba cosas que
nada que ver con lo que yo había estudiado. De hecho, el perfil del quien estudiaba ahí era más como doctores, Ujú. psicólogos, más salud, pero había, no sé, había Algo mi te intuición, llamaba. hágalo, hágalo porque es que ahí en ese momento, porque es que con ese diplomado usted va a ayudar a los empresarios. En ese momento pensaba yo eso. Ujú. Bueno, todo se dio para que lo diera, tuve la plata para pagarlo, lo pagué, entré. Y el primer día de clase me pegó como el muro de decir, o sea, un ejercicio que fue tan fuerte que yo dije, realmente este diplomado llegó fue a mí, no llegó para Por lo que yo pensé, casualidad. Ujú. porque yo decía, con esta herramienta voy a enseñarle, o sea, era como, yo voy a enseñarle a usted a cómo manejar sus emociones, Y que se van pero, primero adentro tuyo para que no. Sí. pero a quien tenía yo primero que evaluar y entender era a Claro. mí. ¿Sí? Empezar a entender que si bien yo soy calmada en muchas cosas, mi personalidad es muy analítica, muy racional, no soy de explotar tanto, sí tenía muchas cosas que me hacían ruido, eh, y yo, bueno, y ahí con este diplomado empecé a entender la importancia de las emociones, empecé a entender cómo lo que no se expresa Ujú. verbalmente evidencia en el cuerpo y ahí empiezas tú a enfermarte. Veme Entonces yo en ahora. ese momento sufría mucho del hígado. Y yo decía, pero ¿cómo está el hígado? Cuando empiezo a entender que el hígado está conectado con la emoción del enojo, y yo decía, pero si yo soy una persona muy tranquila, ¿por qué me duele el hígado? Y Ujú. empecé a escarbar y escarbar y llegué a encontrar por qué me dolía el hígado y wow, qué sorpresa cuando tú empiezas a entender y a reconocer tu cuerpo, que de hecho si nos están escuchando en algún colegio, ojalá desde pequeños les enseñen a los niños primero a saber dónde queda el corazón, pero no solo Sí. en un diagrama, no, es que este es el corazón, este es el riñón, acá queda el hígado. Ujú. eh, y eso cómo se relaciona con las emociones. Eso a mí me cambió la vida, literalmente. Y eso empezó a hacer conciencia en mí de, ok, tengo unas situaciones, he sido bendecida de la familia de donde nací, realmente nunca he tenido carencias, sin embargo, pues uno tiene algunos traumas de la infancia que Como se evidencian todos, claro. cuando uno es adulto y, y bueno, todo eso empecé como a hacer conciencia, a entender y hubo un ejercicio que me gustó mucho, que era identificarse en el papá y la mamá. Es decir, Wow. cómo mi papá y tocaba hacer una lista de las cosas buenas y las cosas negativas. Qué Entonces, por fuerte. ejemplo, yo soy como mi mamá, detallista, servicial, amorosa, cantaletosa. En Ujú. Colombia cuando repetimos muchas veces una instrucción, o Ok. yo soy perfeccionista, amorosa, creativa, seria. Entonces, cuando tú empiezas yo soy como mi papá y mi mamá, y empiezas a darte cuenta de todas las cosas que muchas veces tú le reclamas a tus papás, como, ay, mi mamá sí es cansona, pero Ujú. resulta que la característica en ti, empiezas a tener más compasión de las personas y empiezas a sentir más agradecimiento de tus padres, ¿no? Ujú. Ese fue muy importante y de hecho en las mentorías que yo hago es lo primero que yo empiezo a decirle a mis mentees, con Ujú. quien la experiencia. Bueno, ¿cómo es la relación con su papá y su mamá? Sabiendo que mis consultorías están enfocadas a los A negocios. los sí, claro, eso es súper disruptivo, ¿no? Una pregunta como muy disruptiva que seguramente al principio han de decir, bueno, ¿vine a terapia o a qué, no? Sí, sí, sí. Y la terapia, usted es psicóloga, ¿qué le importa? Les digo, bueno, llegan a mí a decir, bueno, Catalina, ¿cómo internacionalizar? Listo. ¿Cómo hacer mejor? ¿Cómo vender mejor? O cómo tener una mejor relación con los socios. Siempre a mí llegan con preguntas muy de cómo incrementar la productividad de su negocio. Ujú. Y cuando empiezo a entender a la persona desde ese ser
y me doy cuenta que realmente no es el resultado de la venta lo que está ahí el problema, sino que Es otra quizás cosa. el mal manejo de la relación, de no poner límites con sus socios, lo llevó a que baje la productividad. Y ¿Qué si me devuelve, cosa? no, ¿y por qué no es capaz de poner límite con su socio hombre? ¿Qué pasa ahí con los hombres? Y me empiezo a entender cómo es la relación con el papá, pues termino entendiendo realmente la raíz de la situación. Y gracias a Dios para los que me permiten devolverme a la raíz. Llego a Ujú, la raíz, ayudo a descodificar cuándo fue ese primer momento que sintió ese enojo. Y ha ujú, sido súper increíble cómo llegando a la raíz, desde el papá y la mamá, podemos mejorar la productividad de las empresas, podemos tener un mejor ambiente laboral. claro, Eh, eso sí, 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 sí. no Es que te imaginas. todo tiene que ver, todo está interconectado y a veces creo que vamos creciendo como seres que en lugar de ver hacia nosotros y ver, no en plan de arreglarnos, sino en plan de qué estoy haciendo yo, que no me estoy pudiendo comunicar o que no me estoy pudiendo, ¿sabes?, relacionar de alguna manera adecuada. Siempre estoy viendo lo que el otro está haciendo y entonces siempre le estoy echando la culpa al otro y si algo sale mal es que es su culpa y no sé qué, en lugar de ver hacia uno mismo y tener las cosas que están en nuestro control y trabajar sobre ellas. Dándonos un poquito al tema cronológico. Una vez que, bueno, dices, bueno, yo tenía mi propia empresa en Colombia, ¿no? Eres quien eres gracias a estas 6 figuras, ¿no? En tu vida, que son tus abuelos y tus padres. Eh, ¿Qué sucede en tu vida que hace que salgas de Colombia? Cuéntanos un poquito cómo fue ese primer acercamiento con tierras extranjeras para ti. Antes de ser empresaria, tuve la oportunidad de ser empleada, perdón. En Y el call como center, ¿no? ¿Fue donde empleada, estuviste ahí? mi primer trabajo fue en un call center. Y como call center tampoco me gustaba, pero cuando uno quiere empezar a trabajar, pues la única oportunidad es un call center. Claro. Ujú. Y en el call center trabajaba yo para un banco en Colombia, y me tocaba cobrar la cartera. Entonces, parte de lo que ya había aprendido con mis abuelos, pues ahí lo iba a empezar a implementar. ¿Cómo es llamar a una persona que recién se le murió alguien y uno decirle, no, señora, usted igual tiene que pagar la deuda? Baila Pues porque eso tiene que pagar. era muy, muy triste, pero pues de todas esas herramientas que ya había tenido y me hicieron como una persona mm, fría, y ahí me desenamoré de trabajar realmente en todo este sector bancario porque realmente era muy frío y yo soy más humana, más cercana a la gente, pero sin duda alguna el estar en el call center me sirvió mucho para desarrollar esas habilidades de expresión, esas habilidades de comunicación, esas habilidades de negociación, Ujú. que luego hicieron y sumaron a un primer emprendimiento que tuve. Ese primer emprendimiento se llamaba Exprésate Company. Y en Exprésate Company lo que hacía era tarjetas de amor, principalmente. Ok. Yo en el colegio siempre era la que tenía la letra bonita, la que tenía muchos marcadores. Los De hecho, marcadores nuevos, ¿no? Que te gustan. sí, colección de marcadores, todavía me gustan mucho las hojas de colores. Yo siento que tengo la raza africana muy marcada porque soy muy Muy colorida, colorida. gustan mucho los colores. Y yo dije, bueno, yo ahí entré a la universidad, necesitaba tener pues flujo de Un caja para las ingreso. copias. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues, ¿qué sé hacer yo? Y ahí entonces también una de las cosas porque además de contarte la cronología, quiero también ir orientando que nos escuchen, que pensarán, bueno, ¿y yo qué me puedo hacer? Hagan una lista de esas habilidades que ustedes tienen, y esas habilidades se pueden convertir en esa fuente de ingreso. En mi caso, yo dije, bueno, ¿yo para qué soy buena? Para escribir, para dibujar, para hacer poemas. Con mi mamá, que es súper creativa, teníamos un libro de poemas, entonces yo le decía, ay mami, invéntate un mensaje para este profesor que quiere de aniversario para la profesora, para su esposa, y ella me hacía en un Qué cuaderno que tenía chévere.
mensaje, y yo luego ese mensaje lo ponía ahí, y luego mi abuela me ayudaba con ponerle bonito el tarot, tía, bueno, o sea, toda, realmente siempre he tenido el apoyo de mi familia para crear, ¿sí? Ujú. Y el company dura aproximadamente 4 años, y duró solamente eso porque también ahí tuve una de los aprendizajes como emprendedora, y es que si tú quieres aprender, pues tienes que tener un equipo de trabajo. Si bien yo tenía a mis papás y a mi tía que lo hacían todo, ellos lo hacían era por ayudarme, yo no Claro, les pagaba nada, ni siquiera me pagaba a mí, yo solamente como que, bueno, ¿cuánto cobro por esta tarjeta? Y ahí medio hacía los cálculos, pero realmente cuando tú te lanzas a emprender, es muy importante empezar a entender cuál es la estructura que tú vas a tener, cómo empiezas a delegar, porque yo era la que terminaba comprando, vendiendo, la logística, y pues todóloga. sostenible. Entonces el emprendimiento quedó en una muy buena experiencia. Se creó en la universidad, de hecho en una materia de emprendimiento, lo creé. Duró 4 años y bueno, me sirvió para las fotocopias de esos 4 años. Qué bueno. Desde esa experiencia emprendedora, pues tuve la oportunidad de vivir y viajar a Estados Unidos. Ok, Me fui a aprender a inglés en Estados Unidos, ok. y fue una experiencia muy importante en mi vida porque fue el chocarme con la multiculturalidad, pero chocarme en el buen sentido, Ujú. porque en mi salón habían personas de Polonia, de China, de Uzbekistán, de Ucrania, o sea, de El países primer que acercamiento al mundo así tan globalizado, no fuera de Latinoamérica, por llamarlo de alguna forma, ¿no? fue muy importante para mí, y empezar pues a estudiar inglés es importante, que desafortunadamente en nuestros países en Latinoamérica pues el nivel de inglés es muy bajo, entonces pues el sueño siempre es, bueno, yo quiero estudiar inglés para tener mejores oportunidades. Claro, sí. En ese momento mi tío vivía en Estados Unidos, gracias a Dios tuve la fortuna de ir allá con él, Ujú. apoyó, y junto a mis papás, entonces estuve estudiando allá, pero cometí un error. Resulta que me la pasaba era con mis amigos latinos y mis amigos de Brasil. Eso siempre pasa, siempre pasa. Entonces, acá les doy un consejo: si se van a estudiar inglés, no se la pasen con personas latinas que hablan su mismo idioma, porque si bien sí aprendí inglés, no aprendí como hubiera querido. Sí, Entonces siempre pasa. me rodeé de eso. Entonces, bueno, fui allá, tuve esa oportunidad, luego regresé nuevamente a Colombia, ¿Cuántos y años tenías más o menos cuando te regresaste de Estados Unidos? en ese momento tenía 21 Ah, años estabas cuando me fui jovencita. a Estados Unidos, y regresé a Colombia a graduarme de la Ujú. universidad. En la universidad también tuve la oportunidad de ganarme una beca, y estuve becada en la Universidad de los Andes en Ah, que es súper Colombia. famosa, ¿no? Es muy buena escuela. Muy, muy, era mi sueño realmente. Yo soy egresada de la Universidad Minuto de Dios, una universidad en Bogotá, y es una universidad que es acceso para todos, digamos que es una universidad que le da la oportunidad, de hecho es una de las más grandes de Colombia porque Okey. todas las regiones de Colombia, uno puede acceder con un crédito muy fácil, pero algo que me gustó de la universidad es que tenían cuando me fui a inscribir, tenían un letrero muy grande que decía que en quinto semestre, si uno mantenía un promedio bueno, tenía la posibilidad de ganarse una beca. Y yo le dije, mami, yo quiero Esa estar beca acá es para mí. a mí, y así fue. Me fui muy, muy constante, muy juiciosa, como Ujú. decimos y me gané la beca, y estuve estudiando un semestre en la Universidad de los Andes, y también cambió mi vida en el sentido de que era una materia que se llamaba marketing internacional, Guau. y eran también personas de otros países del mundo, la materia era en inglés. Exponerme al mundo de esa manera, me encantaba.
Yo quiero conocer más culturas, quiero conocer más sabores, olores. También me gusta cocinar, entonces ahí empecé a conocer personas de muchos países donde me enseñaban, me traían, siempre yo decía, cuando usted vaya a su país y venga, tráigame la especia de la India, tráigame el arroz de no sé qué, tráigame el ají de gallina. Ujú. eh, Siempre la Este multiculturalidad y lo que intercambio, ¿no? sí, me gustaba muchísimo. Entonces, bueno, eso tuve la fortuna en la universidad de estudiar y luego parte también de uno de los trabajos que tuve fue en una empresa que se llamaba Factoría Quinoa. Hoy ya no existe esa empresa. Esa empresa se dedicaba a la exportación de quinoa Ujú. eh, mundo. Y también era una empresa súper innovadora, llena de premios. El dueño de esa empresa era súper disruptivo, innovador. Ahí yo fui la gerente administrativa. Y ahí empecé a involucrarme en todo este mundo de la internacionalización. Con esta empresa empecé a entender qué era exportar un producto, qué era internacionalizar una empresa, qué era adaptar ese producto que ellos vendían, pues cómo era adaptarlo a Japón, cómo era adaptarlo a Marruecos, cómo era adaptarlo a tantos países donde exportó. Y ahí conocí a una persona que más adelante tiene un se conecta con la historia de Ok. por qué Medio Oriente. En ese entonces, en esa empresa, pues llegó una solicitud de una compra de quinoa y Ujú. llegó de Arabia Saudita. Y nosotros muy emocionadas porque era la primera venta internacional que tenía la empresa y era Wow. una empresa pequeña, entonces pues todos nos emocionábamos y en esa empresa, bueno, vamos a exportar a Arabia, Mustafa nos va a comprar. Entonces, Ah, ya entendí. Rafa, yo ahí no sabía que era colombiano, pero resulta que es un colombiano que lleva 25 años acá en el Medio Oriente. Ujú. Él se ha dedicado por muchos años a traer productos latinoamericanos a Arabia Saudita y él llegó ahí a nuestra empresa a comprarnos la quinoa instantánea. Y bueno, se dio la exportación, conocí al famoso Mustafa, chévere. Pero hasta ahí, como bueno, Arabia Saudita, eso se escuchaba muy lejos, eso fue en el año 2011. Eso te Eh, quería preguntar, ¿cómo lo vivieron ustedes al estar de aquel lado del mundo, teniendo en cuenta que Arabia Saudita hace no mucho tiempo se abrió o se, entre comillas, globalizó? O sea, Arabia Saudita ha tenido pues como esta percepción de que ha sido un país como muy cerrado, muy, ¿no? Unas connotaciones no tan positivas. ¿Cómo ustedes lo vivieron? Decir, wow, vamos a importar, a exportar nuestro producto a un país de Medio Oriente que aparte es exótico y que aparte tiene todas estas connotaciones. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo? Porque también entra, yo creo que una cierta curiosidad, ¿no? Me imagino. sí, pues era muy emocionante, como te digo, la empresa era muy pequeña, éramos en tamaño de empleados, éramos solo 5 y bueno, que alguien, nuestro primer contenedor fuera a Arabia Saudita, Qué era la cosa. Claro. y que lo comprara, pues, fuera un colombiano que tenía tantos años acá, pues, era muy, muy importante. Yo me acuerdo que, Mustafa nos llevó unas galletas de cardamomo, y yo empecé como a saborear esos Qué sabores, yo deli. decía: "Rico, ¿qué?". Pero realmente no me llamó mucho la atención, o sea, sí fue una cosa como, guau, Arabia Saudita, pero no, yo no estaba como: "Ay, venga, que quiero saber de Arabia", no, como Ok. bueno, feíto Chévere, se un manda. país más y ya está así. Ok. Entonces, bueno, ahí tuve una experiencia laboral de 1 año en donde, gracias a eso conocí que era una rueda de negocio, participé con la empresa en varias ruedas de negocio, conocí cómo mi jefe en ese entonces, se llama Luis Felipe, viajaba a diferentes lugares del mundo mostrando su producto, o sea, realmente ahí fue mi inmersión total en cómo internacionalizar una empresa. Wow. Ahí me con Colombia. Ahí entendí qué hacía Precolombia y bueno, ese mundo de la internacionalización me encantó gracias a esa oportunidad que tuve ahí con esa empresa. En ese entonces yo tenía
un novio, ese novio se llama Pablo, y tuve me atreví incluso a mi jefe Luis Felipe de decir que contrataran a Pablo en la empresa. Pablo es venezolano, Ok. Pablo ha estudiado comercio internacional. Entonces yo decía, está apenas, O necesitamos a sea, alguien que justo, claro. pues, acá lo puede traer. Y bueno, lo convencí y logré que Buena trajeran negociadora. desde Venezuela a Pablo a la empresa. Y ahí viví otra experiencia muy interesante porque era trabajar con tu pareja, pero trabajar también pensando en cómo hacer una empresa con tu pareja, ¿sí? Yo era la gerente administrativa y prácticamente yo estaba sola todo el tiempo ahí. Entonces, yo era mi empresa, pero pues a la final yo no estaba arriesgando mis propios recursos, sino Claro. eran los de, pero a la final yo tenía la responsabilidad. Ujú. Entonces, interesante porque duramos trabajando 6 meses en donde dijimos, bueno, si somos capaces de estar todo el día juntos trabajando por un propósito. Y fue como a final del 2011 que él me propone, bueno, vámonos a Venezuela. En Venezuela yo ya creé una empresa, una agencia creativa. Me gustaría que fueras conmigo, nos fuéramos a vivir allá y no solo pues estuviéramos, hiciéramos nuestro proyecto de vida juntos, sino que también montáramos la empresa. Y recuerden que como yo siempre había querido ser emprendedora y como siempre había querido tener una empresa, De me aquí dijeron, soy, dijiste. ¿quiere empresa? Pues vaya a su empresa. En ese momento no pensé que Venezuela estaba como está. Ahí no se había muerto el presidente aún, Ujú. pero estaba empezando a ser difícil. Pero a mí me dijeron, es la oportunidad para usted gerenciar su empresa. Yo sin pensarlo me fui. Claro, y Eh, aparte de esa edad, que crees que te comes el mundo y digo, qué padre, ojalá a veces a esta edad yo quisiera tener como ese espíritu que tenía a los 22 de me voy a comer al mundo, ¿no? Sí, siempre ha sido muy arriesgada, la verdad. Para mis papás así como entre orgulloso y también miedoso porque no me da miedo nada. Y yo llegué y le dije a mis papás, bueno, voy para Venezuela y mi papá, pero ¿cómo Pero así? ¿A como qué? así, claro. En fin, pero bueno, defendí como mi propósito. Ahí también ya identificaba el propósito que quería hacer y bueno, pues me fui para Venezuela. Creo que la experiencia en Venezuela también, esa multiculturalidad que tiene ese país, también teniendo gente de China, entonces uno Ujú. entonces especializados en China, los portugueses eran los del pan, bueno, cada nacionalidad tenía una especialidad, esa influencia que tienen en Venezuela de tanto sabor, entonces comí los mejores quesos que me he Qué comido. rico. Tuve la posibilidad de hacer mi maestría estando ya en planeación estratégica, mejor dicho, yo no perdí el tiempo, yo fui Muy bien, allá sí, claro. de estudiar, trabajé, montamos la empresa. Nuestra empresa le empezó a ir muy bien, era una agencia creativa en donde hacíamos branding, packaging, sitios web, y éramos tres. Entonces Ok. era el de las ventas, era su hermano, que se llama Jay, que era el diseñador, y era yo, que era la estructura, la de los contratos, la administrativa. O sea, realmente éramos un trío fantástico. Qué Y increíble. empezó a crecer y crecer y crecer y crecer hasta que ya la ciudad en donde estábamos no nos daba abasto. Ya teníamos muchos clientes, ya era una empresa muy reconocida. La empresa se llama Zambrano Brand Consultants. eh, pero empezó a llegar estas situaciones de que ya no podíamos controlar y era la situación del país, Sí, ¿no? ya que está Eh, fuera de tu control, de tus manos, claro. Puedes controlar que para ir al trabajo tú llegues y se va la luz. Entonces todos los empleados que tienes ahí que igual les tienes que pagar porque pues no es No es su problema de ellos. culpa, claro. O cuando ibas a trabajar, entonces que no hay paso o no hay gasolina, entonces no nos podemos ir. Entonces esas situaciones hacían que pues uno, ok, no, yo quiero trabajar, yo quiero salir adelante, pero no se prestaba. Entonces tomamos una decisión, nosotros tres como socios, y dijimos, bueno, usted es colombiana, dijimos, sí, yo dije,
yo porque yo era la líder en ese momento, yo como colombiana me voy a ir a Colombia y voy a abrir una empresa. Entonces Ujú. voy a abrir una empresa y pues yo voy a empezar allá a abrir clientes y cuando tenga como ese colchoncito de clientes, ustedes se vienen y acá venimos y hacemos. Continuamos, ¿no? Ujú. Y así fue, me fui a Colombia, montamos nuestra empresa y es una empresa en donde también acá les recomiendo a los que nos están escuchando, si bien nosotros ahí éramos una agencia digital que hacíamos logos, páginas web, una cosa es vender eso en Venezuela y otra cosa era llegar a Colombia, a Bogotá, una Bogotá. La Nosotros vivíamos en un capital, claro. que se llamaba San Cristóbal, que queda cerca a Colombia. Íbamos a llegar a la capital, una capital con mucha competencia. Claro. Y ahí empezó mi trabajo estratégico como líder estratégica y es empezar a entender, ok, ¿cuál va a ser la propuesta de valor de nuestra empresa? ¿Cuál va a ser ese diferencial? ¿Cuál va a ser Porque ese me van a toque? escoger a mí, ¿no? ¿Por qué me van a escoger a mí? Entonces, ¿nos tenemos que diferenciar porque es que vendemos logos más baratos? No, si decimos que hacemos las cosas más baratas, no nos compran. Va a ser el O camino incorrecto porque después te malbaratas y ya no tienes otra, ¿no? Otra estrategia, claro. exactamente, entonces yo ahí dije, no, nos tenemos que ir por un nicho específico. Y en ese momento me acuerdo que mi jefe de la quinoa me llamó y me dijo, Cata, tú de pronto conoces un diseñador, es que necesito hacer un empaque porque el empaque te vamos a vender a Japón. Y yo, Ahí eureka, está. Wow. hay nicho que necesitan, que son todos esos exportadores que necesitan un branding, un packaging, una estrategia de marketing para un nuevo país. Entonces nos vamos a volver los más expertos en adecuación de productos a un mercado internacional. Y se acuerdan en la historia que yo había ido a ProColombia. Entonces en Ujú. ProColombia me entré a la página y me puse a leer hacia dónde era la visión del país, qué es lo que quería promover, que promoviera las exportaciones no minero-energéticas de Colombia y se enfocaba más hacia los productos agroindustriales. Entonces yo me puse a ver, bueno, qué tantos productos agroindustriales tenemos, cómo nuestros servicios podían casar con ellos y Ujú. definitivamente eso fue, nos preparamos, encontré el contacto ideal y sí, hice mi estrategia de Qué networking cosa. Catalina, estoy fascinada. y logramos volvernos consultores especializados en ProColombia. Gracias a Dios tuvimos la bendición de, no teníamos departamento comercial, era ProColombia, porque un empresario iba allá, obviamente no éramos los únicos, habían Ujú. más empresas, pero tú como empresaria, tú Grecia decías, bueno, yo tengo mi café, quiero Ujú. empezar a voy a ProColombia. Y de ProColombia te decían, bueno, mire, están estas tres empresas a las que usted puede llamar y ellas le pueden adaptar el logo, el No, package. maravilloso, maravilloso, claro. Hemos empezado a viajar por Colombia, conocer empresas de todos los sectores, Wow. yo creo que adecuamos más de 500 empresas en productos de todos los tipos, de comida, de alimentos, de servicios. Y a mí me empezó y me encantó mucho más este tema de representar a nuestro país en eh, ferias de negocios, en ruedas de negocios. Entonces muchos de ellos me decían, bueno, yo no sé hablar inglés, nunca he salido del país, qué miedo enfrentarme a alguien que me está hablando este idioma, tome mi producto y usted represénteme. Ay, Y wow. Ok, ok. acompañar a los empresarios en eso, de adecuarlo. También me volví representante de muchos de ellos en ruedas de negocio. Entonces, ¿Una rueda de negocio qué es? ¿Es como una licitación o no? pues venga, les cuento que es una rueda de negocio. Una rueda de negocio es un espacio en donde se encuentra el vendedor con el comprador. Entonces, son citas de aproximadamente 15 minutos, es como hacer esas citas de matchmaking Speed dating, ¿no? Como de sí, sí, de- sí. Ok. pero entonces tú tienes, por ejemplo, café, Ujú.
y tú, Grecia, eres una compradora que estás allá en Dubái y quieres entender cómo es mi producto y haces una cita de 15 minutos conmigo. Entonces, era preparar al empresario en solo 15 minutos cómo vas a vender tu producto. Entonces, Uy, tu speech bueno, tiene que ser muy poderoso, ¿no? entonces, son espacios muy, muy interesantes porque en un día, pues tú conoces mucha gente, no solo de las citas que tienes, sino el networking que tú puedes hacer allí. Entonces, gracias a eso y estando trabajando ahí, pues viajé a muchos países de Latinoamérica Wow. en ese rol de representar a nuestros productos y también representar a los servicios que vendíamos nosotros en la empresa. Y bueno, la empresa creció y creció y creció. Empezamos a tener bastantes empleados. Fue la empresa que siempre me había soñado. eh, pero pasó algo y ahí tengo otra anécdota interesante y otro aprendizaje y es que uno debe hacer acuerdos para evitar desacuerdos. ¿Y por qué lo digo? Porque resulta que, acuérdense que yo esa empresa la creé con Con el tu que era pareja, claro, en ese momento. ese esposo, en ese tiempo, perdón, con mi esposo y con su hermano. Pero Ujú. como era familia, pues decimos, no, pues qué vamos a hacer de acuerdo. Sí, yo como administradora fui y abrí eso, pero y a mí en la universidad me enseñaron, es que usted tiene que hacer los Sí. acuerdos, usted tiene que hacer todo esto de esta manera, pero uno de la emoción se deja llevar y uno dice, no, es que es la familia, uno cómo va a Y ponerle más en eso. Latinoamérica, ¿no? O sea, que es como, no, la familia, o sea, todo se le pasa y no se le ponen límites y, ¿no? Todo se le perdona, sí. Exactamente. Entonces, no hacer acuerdos generó un gran desacuerdo, porque resulta que en nuestra relación interna también yo quería desarrollarme profesionalmente y acá también aprendí algo sobre esa rueda de la vida. No sé si ustedes han escuchado esa herramienta de la rueda de la vida, que la vida no solamente es trabajo, sino que se compone de todas las áreas, Ujú, de lo sí, espiritual, profesional, los amigos, la pareja, el yo, ¿no? hobbies, Sí, pero resulta que en ese momento mi rueda de la vida solo estaba enfocada a trabajar, porque es que yo me soñaba con ser la super mujer, la super empresaria viajando por el mundo, y sí, lo logré, pero a costa de, uno, mi salud, porque tuve tanta presión conmigo misma, porque nadie más me presionaba, que me dio una parálisis facial en la parte izquierda de mi cara. No escuché a mi cuerpo. Ahí en ese momento todavía no sabía nada de biodescodificación claro. ni nada. Eh, y dos, pues el trabajo hizo que también fuera nuestra relación como pareja se fuera enfocando a otras cosas, ¿no? A que cada uno quisiera tener espacios diferentes hasta el punto que nos separamos. Y Ujú, pues esa separación fue muy dolorosa para mí porque no solamente estaba perdiendo a mi pareja, sino que también estaba perdiendo a mi bebé, que era la empresa que había hecho con él. claro. No decidimos tener hijos, pero decidimos tener esa Este empresa, proyecto, claro. proyecto y bueno, de quitarme ese hijo y darme latigazos de, pero ¿por qué no hice los acuerdos? Porque a la hora de liquidarnos, pues la empresa, pues no había mucha claridad. Y yo decía, bueno, o me pongo acá a generar una pelea y me pongo a pelear por los computadores o ¿qué hago? O sea, no, y yo en ese momento yo dije: "Ah, no importa, voy a ceder todo". Fue mi responsabilidad haberlo hecho. Ujú, Y otra responsabilidad que también yo aprendí y asumo, y hoy le digo a los emprendedores es importante crear la marca personal de uno, porque resulta que yo en totalmente. ese momento lo hacía bajo la empresa, todos me conocían como Zambrano Brand Consultant. Pero resulta que incluso yo ya no me tenía Zambrano González, Catalina González, era Catalina Zambrano. En el momento Ujú. que yo estaba con mi pareja y con mi empresa, pues fabuloso. Pero cuando ya me separo, y mis amigas incluso me tenían, hasta ahora hay una Con que me tenía Zambrano. Zambrano y yo, no, y entonces Haram, era, haram. era horrible porque me acordaba otra vez y, ay, Claro, entonces ahí yo dije, es muy importante hacer tu marca personal y tu marca personal es la que va a dar impulso a tu claro. empresa.
Entonces, a todos los que quieran hacer una empresa, si bien le están poniendo el alma, el cuerpo a eso, primero es su marca personal, porque el día de Personal mañana branding. y se van a quedar con ese duelo de, entonces yo aprendí, por eso saqué la marca Catalina Brand Consultant, Ujú. Catalina, no, Catalina Business Consultant, me quedé con Zamorano Brand Consultant, Catalina Business Consultant, y desde Catalina Business Consultant, ella es la mamá de un montón de empresas que puede Ya, crear. ahora me hace sentido, ok. Antes había hecho, le había dado mi vida, alma a una empresa que a la final pues se diluyó y me quedé sin ella. Claro. Eh, Oye, eh, Catalina, ¿qué herramientas te ayudaron a ti? Y estas, hablo más desde una perspectiva emocional o personal. ¿Qué herramientas te ayudaron a ti para que pudieras llegar a tomar esta decisión de despegarte de algo que te costó tanto trabajo, tantos años, tantas emociones construir? ¿De qué elementos te hiciste pues como colaboración para decir, bueno, no sé, terapia o de amigos o familia, vacaciones? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué elementos te ayudaron? bueno, qué bueno que me preguntes eso porque el rodearme de mentores en ese momento fue súper importante. Mentores no solamente lo hablo desde el ámbito profesional, sino que mi madre se vuelve una mentora, mi papá, mi hermana, Ujú. que ella el día que más triste estaba, ella estaba ahí, mis abuelos, bueno, mi familia núcleo, que como han escuchado es muy cercana a mí y me apoya mucho, pero mis amigas, una amiga que es experta en family business, ya me decía, Cata, pero ¿por qué no hiciste eso? Pero tranquila, mira, esto se soluciona de esta manera, hay estas salidas. Realmente ahí es donde los amigos se vuelven un apoyo importante, pero no solamente para, ay, sí, pobrecita, no, mira, Cata, reflexionemos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Cuál fue el motivo para, o sea, no echarle la culpa al otro, porque es muy fácil decir, no, pues Claro, siempre. decidió terminar la relación, él es el brujo El de la malo, situación ¿no? Sí. y yo soy la víctima, ¿no? Cuando yo Ujú. me puse workaholic y hice esto, o dejé de hacer esto, o dejé de ser especial, bueno, ahí ya empecé como a tener conciencia y responsabilidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, mi círculo cercano, eh, ese círculo seguro de amigos, de mentores, de familia fue quien realmente me ayudó a salir del hueco profundo. Yo Claro. literalmente sentí que mi corazón se partió en dos. Y oye, y a lo largo de estos años que llevas dando mentoría a emprendedores, ¿no? ¿Te ha tocado toparte con algún caso en el que haya algo que sea parecido a lo que te sucedió a ti y que tú hayas podido decirle a tiempo, oye, alto ahí, no hagas esto? ¿Te ha tocado? No, no tan igual, pero sí como personas amigos, como, ay, quiero hacer una empresa, ay, lo voy a hacer, yo con quién lo voy a hacer, con mi mejor amigo. Y empiezas muy desde la emoción, sin tener claridad, sin hacer esos acuerdos. Y yo les digo, a ver, un momentico, vamos a hablar y cada uno de ustedes me va a responder tres cosas. Díganme y me van a escribir cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas y cómo con todo eso van a alcanzar el éxito. Y cuando se sienta cada uno individualmente a pensar, a hacer ese acto de conciencia racional, a decir, bueno, a mí me interesa esto, espero que pase esto con esta empresa y a la final yo mido el éxito así y nos sentamos frente a frente y se dan cuenta que cada uno quiere es otra cosa, ahí Qué empieza a ellos cosa. sí, yo quería era otra cosa. Y ahí es donde digo, si ven la importancia de antes de irse a abrir una cámara de comercio, antes de hacer todo ese proceso administrativo que abrir es muy fácil una empresa, pero para cerrarla es súper difícil. Yo digo, ¿cuál es la estructura que hay más allá de un documento? ¿Cuál es la estructura de ustedes como socios, de ustedes como seres humanos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo van a sumar a eso? Entonces, sí he estado con muchas empresas familiares, de hecho son las que más me gustan a mí Ok. trabajar.
son los retos más difíciles, pero más interesantes, porque está el papá que toda la vida ha querido tener que sus hijos tengan esa empresa, pero resulta que nunca los preparó desde chiquitos a empoderarse con la empresa, pero esperan que cuando grandes ya quieran Ujú. ser esa empresa y sentarse con el señor y decirle y hacer como toda esta inteligencia emocional. Es difícil, pero es muy interesante. O los que se acaban de casar y quieren ser una empresa. Bueno, todas las relaciones que tenemos nosotros eh, parten a partir de los acuerdos, que nunca, y sobre todo en Latinoamérica, nos cuesta tanto ser claros, poner Sí, límites, pensar que eso más bien es, no, qué pena uno decir eso, ¿qué va a pensar? Que yo no confío en él, cuando es justo. todo lo contrario. Justo le diste al clavo a mi siguiente pregunta, que iba un poco eso, que en Latinoamérica creo que estamos muy mal acostumbrados a que el tema de los límites lo vemos como algo negativo, que el tema de decir no siempre lo vemos con una connotación negativa también, y creo que eso nos afecta al momento de hacer cualquier proyecto, ¿no? Personal o profesional. Entonces, justamente esta parte que quería preguntarte es ¿cómo has sido tú aprendido a navegar con estos clientes de explicarles? Porque de alguna forma creo que hasta hay que, con todo el respeto, como reeducarlos, ¿no? Un poco de, a ver, decir no no es malo, ¿no? Poner límite no es malo. O sea, creo que eso ha de ser un reto grande para ti, ¿no? Sí, y ahí comprendí también mucho esas creencias limitantes que son muy, muy culturales Ujú, dentro de Latinoamérica. Pues hay unas cosas que ya están dentro de la cultura y uno piensa que son normales y uno las adopta, pero resulta también que la bisabuela lo hacía, la abuela lo hacía y todos lo hacen. Y acá cuento una anécdota muy, muy, muy chistosa. Y una vez yo estaba con mi abuela cocinando y mi abuela le gusta cortar, estábamos cocinando alas de pollo y ujú, mi abuela le la puntica de la ala ujú. y me dijo, córtale la puntica y yo, ay no, abuela, qué pereza cortarle la puntica. Y me dijo, no, es que eso es cochino. Y yo, pero ¿quién te dijo que eso era cochino? Entonces, luego mi mamá también me dijo, pero corta la ala, ¿no? ¿Y quién te dijo que? Y yo le dije, pero ¿por qué? No, es que eso es cochino. ¿De dónde es cochino? O sea, ninguna de las dos me supo explicar. Claro. Entonces, hay muchas tradiciones que pasan de la bisabuela a la abuela, a la mamá, en algo tan sencillo como es quitarle la puntica al Ujú. ala, hace como por osmosis, muy como, ay, bueno, yo la corto, pero sin un propósito. Y así pasa con este ejemplo tan sencillo y tan de la vida diaria. Eso lo traemos también a nuestras empresas, ¿no? Entonces, Totalmente. eh, bueno, me han pasado muchas historias muy, muy Me interesantes y imagino. mucha, mucho drama también en las empresas, porque están todos esos traumas que tenemos de chiquitos. Y bueno, acá digo algo y es que solo quien me permite irme a bien adentro, pues lo hago, porque hay gente que dice, no, a mí déjeme quieta, Claro. usted Sí, sí, sí. a planear, fin, yo a usted no le pago para que sea mi psicóloga, ¿Y ok. cómo manejas, por ejemplo, en ese caso? O sea, supongamos que llega una empresa que necesita consultoría y necesita de tu apoyo para abrir o expandirse a Arabia Saudita o Emiratos, por ejemplo. Y entonces te das cuenta que esta familia, que este negocio es un negocio familiar y que traen unas bronconononas y que tú ya lo estás detectando a miles de kilómetros y dices, híjole, si estos no arreglan esto y esto y esto, pues muy probablemente no se consiga el éxito para su expansión, ¿no? Y cuando tú les dices, miren, tenemos que arreglar A, B, C y D, ellos te dicen tú a lo tuyo y yo a lo nuestro, y nosotros a lo nuestro. ¿Cómo lidias con una situación así? O sea, ¿decides tomar el proyecto o no lo tomas? ¿Qué haces en esos casos? Sí, siempre, bueno, no siempre. A mí, digamos que me he enfocado en tomar a proyectos que sean medianos y pequeños. Empresas grandes no me interesa, porque de alguna manera ya están estructuradas, ya tienen procesos, ya está como todo ya está hecho. Ok. A mí me que no tienen nada o las que tienen algo y de pronto cambiaron de generación y el papá lo hacía de una manera y ahora viene el hijo moderno con, no sé, ChatGPT, Ujú. da una y el papá no, pero eso, yo no creo en eso.
Esas son las que más me gustan y muchas de ellas yo lo que he hecho es generar el plan de acción, porque una de las maravillosas cosas y un recedón que Dios me dio es que tengo la capacidad de ayudarle a las personas a organizar las ideas. Tengo esa capacidad de como un águila, de visión desde big picture, desde Ujú. arriba, entender cuál es la situación y bajarla en un papel y decir, no, mira, este es el paso uno, es paso dos, yo como que organizo todo en una hoja y de, esta es la situación, sí, entonces listo, a partir de todas estas ideas que usted ahorita me empezó a dar, yo sugiero que los pasos sean de esta manera, pero solo el empresario, pues, los ejecuta. Yo soy una mentora a partir de estas experiencias empresariales, no solo propias, sino de los empresarios a los que he guiado, pues yo doy un punto de vista desde lo académico y desde Ujú. la experiencia, pero pues quien toma la decisión es el empresario. Muchas veces me aceptan las consultorías, muchos no las ejecutan, entonces queda como un documento más guardado en su biblioteca, pero después, años después, ay, Cata, ¿te ¿Te acuerdas que tú acuerdas nos... que? Sí. que bueno, también puede que no sea el momento, en ese momento que me contratan para la empresa. Puede que ahí yo simplemente genere como esa duda o esa Siembras como la semillita, ¿no? inquilla. Y lo importante acá es ser consciente. Y yo siembro esa conciencia y ya las situaciones los van mostrando de, mire, lo debíamos hacer de esta manera o aprendemos de esta manera y Ya. me dicen, esto que usted nos mostró nos hizo entender que el proceso lo deberíamos hacer de esta manera. Entonces, ha sido muy, muy, muy interesante ese aprender, porque no solamente yo les enseño, ellos me enseñan mucho, me Claro, es enseñan, mutuo. esto no lo dije de esa manera, o yo trato de ser muy, muy, muy cercana a la gente, muy, muy amorosa, muy, muy Ujú. mamá. Así yo trato de ser muy mamá, pero hay gente que no le gusta eso. Entonces también como empezar a entender las personalidades. eh, y bueno, definitivamente todo este concepto de la biodescodificación emocional me llevó a pensar en la internacionalización desde el ser. Definitivamente un empresario que quiera salir de su país, si no lo hace desde ese ser humano que es, no va a tener ningún éxito. Y mucho menos en este mercado del Medio Oriente. Y acá ya entrando y conectando con el Medio Oriente, pues realmente acá los negocios, uno primero debe ser antes que hacer. Sí, Entonces tú llegas a un lugar y bueno, te preguntas más tú quién eres como persona, qué tienes, o qué estudios tienes, o qué trabajo tienes, o cuántas casas tienes, ¿no? Un poco como contrario a lo que de pronto a veces en Latinoamérica vivimos. No, mentiras, en Latinoamérica no, en Europa o en el norte de Europa o en Estados Unidos, que es más como al grano. Bueno, ujú. yo lo Sí, sí, sí. y solo me interesa firmar el contrato, fin. A mí no me Sí, interesa saber si tiene hijos, si se casó su hija ayer, no, no me interesa. sí. Entonces, entendí que los negocios se hacen es con personas, no con empresas. Y en ese orden de ideas, debe estar esa humanidad. Si yo empiezo una consultoría y veo que al empresario no le interesa esa humanidad, le digo que no, no me interesa yo acompañarlo en ese proceso, porque realmente se le debe meter corazón Claro. a estos de empresas, se les debe meter también empatía. Si yo voy a hacer un negocio con otra persona y esa persona, no sé, no pudo pagar a tiempo porque le pasó algo, bueno, entiendo el contexto antes de salirme del control, Claro. entonces es como, sí, Como yo tener claros tus valores, ¿no? Como cualquier empresa, o sea, sus valores y las empresas dicen, nosotros vamos a trabajar o vamos a tener como business partners cuyos valores estén alineados a los nuestros. Tendremos colaboradores cuyos valores se alineen a los nuestros, ¿no? Un poco como por ese ejercicio, ¿no? y de hecho, cuando tú haces un ejercicio de planificación estratégica en las empresas, empiezas por eso, cuáles son los valores que son la base tuya, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, también dentro de este recorrido, también mezclándolo un poco con mi ruta, bueno, es que no he llegado todavía ahí.
Ya les cuento un poquito más de Sí, la tú, cronología. vamos, nos regresamos y luego nos regresamos a que terminaron y luego nos regresamos a donde estamos ahorita. Eso exactamente. Y resulta que, bueno, ahí en ese momento llegó como o deja o se queda llorando toda la vida. O se o, levanta. y yo me acuerdo que en ese momento yo decía, ok, me quedé sin la empresa y ahora yo qué hago. Ujú, Yo no sé hacer nada, según yo. Y una amiga me dijo, Cata, si tú fuiste capaz de crear una empresa, eres capaz de crear otra empresa. claro. Pero esas palabras todavía las recuerdo acá, mi amiga que me lo dijo. Y yo, ¿será que sí soy capaz? ¿Será que sí lo puedo hacer? Y bueno, sí lo pude hacer. Por Eh, supuesto, sí. ese saboteador en la mente de uno no Uf, sí. puede, ¿cierto? Y creé un proyecto que se llama Dos Mundos, Capital and Trade. Y ese proyecto le puse Dos Mundos porque yo soy capaz de unir a dos mundos. Entonces, estos dos mundos lo que hace es acompañar al empresario que quiere internacionalizarse, pero desde una perspectiva de planeación estratégica. Entonces, ¿cómo debo yo estar organizado para poder expandirme? Ok, Entonces, tiene que, cómo tengo que estar yo como líder de la empresa, cómo tiene que estar mi empresa en la planeación wow. estratégica, cuáles son mis metas, cuál es mi plan de acción, pues Los todo timelines y todo. Ujú. para poder salir. Entonces ahí acompañamos a los empresarios en eso. Dios me puso a dos coequiperas muy importantes allí. Entonces ahí también uno se va rodeando de personas con ciertas capacidades que lo van complementando, porque yo no me las sé todas, entonces tengo que tener un equipo Claro. multi para hacerlo. Y ahí empezamos a crear dos mundos. Empecé también a fortalecer a mi marca, Catalina Business Consultant. Empecé dentro de cuando trabajaba en Zambrano, me acuerdo que una vez recibí una llamada de ProColombia ofreciéndome dar conferencias. En ese momento yo me soñaba toda la vida con ser conferencista. Yo veía cada vez que veía alguien dando una conferencia, yo decía, wow, qué rico uno transmitir una idea, pero siempre me daba pena, siempre me pensar en hablar enfrente del público, uy, no, yo no podía, siempre me dolía el estómago. Pero ese día que la consultora de ProColombia me llama y me dice, Cata, estoy buscando un consultor que dé una conferencia de exactamente lo que hacen en Zambrano. ¿Conoces a alguien? Y yo ese día algo como Te que se me metió, empoderó. me empoderó y yo dije, yo, Wow, maravilloso. sin yo haber tenido la experiencia Ujú. de realmente lanzarme a dar conferencias, sabía muy bien El digamos, el contenido tema. académico porque lo hacía con empresas, pero de ahí a transmitir a muchas personas no lo había hecho. Pero aún así le dije, yo lo hago, mandé todos los documentos, me aceptaron y ahí me lancé. Muchas veces las oportunidades llegan en el momento que uno menos espera, lo Sí. que uno tiene es hacer, cómo tengo claro, bueno, muchas veces uno no tiene claras las cosas, pero me sueño con esto, ok, cómo desde hoy yo empiezo a prepararme para cuando llegue esa oportunidad, pues según el eje Y con el X y ahí Sí. llega la suerte, ¿no? La llamamos la suerte, las Y yo creo oportunidades. que también, ahora que lo mencionas, Catalina, yo creo que también a veces se presentan oportunidades, pero a veces uno mismo, te lo digo porque a mí me pasa mucho y creo que en este momento estoy en un punto así como crucial en mi vida profesional, en el que creo que ya me he dado cuenta que a mí me da miedo mi versión yo exitosa, ¿sabes? Entonces como, o sea, hasta ahorita le estoy pudiendo como poner en nombre, pero se me han presentado oportunidades en las que, o sea, mi mamá, mis amigos, mi novio me dicen, ¿por qué no tomaste esto? Y yo, porque no estoy lista, ¿sabes? Y entonces ahora que me pones el ejemplo de siempre quisiste dar conferencias y de repente se te cruzó la oportunidad y no lo pensaste y dijiste, voy al ruedo y lo hiciste y ve ahora. O sea, qué maravilloso no detenerte en esta, ¿no? O sea, en este pensamiento de no estoy lista. O sea, te seguiste y dijiste,
Como se agarraste el Sí, toro por los cuernos, ¿no? O sea, no pero tenerte sabes miedo. que si lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho. O sea, fue como la Catalina que no pensaba las cosas y se lanzó. En ese momento como que esa yo no consciente, pero que Dijo, quería claro. eso, respondió, sí. Y gracias a Dios respondió ella, porque Qué bueno. si hubiera respondido de la yo consciente, uy, qué susto, yo qué voy a hacer eso. Bueno, y ahí empezaron mis conferencias y la primera vez me acuerdo que le di conferencia a 5 personas y uy, fue terrible porque yo me la pasé en la puerta casi todo el tiempo parada, no podía Súper nerviosa, moverme, ¿no? me sudaban las manos, bueno, lo superé. La segunda vez que me tocó en un lugar que es bastante retador, que es una ciudad que se llama Medellín, que es Mm, la segunda ciudad más importante de Colombia, en donde los paisas, como se le dicen ujú. a ellos, son bastante exigentes. Y cuando me dicen, no, es que tu conferencia son 100 personas, yo Madre de decía, Dios. ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y me acuerdo que mi mamá en ese momento yo la llamé y le dije, ay, mami, ahora son 100, yo no voy a poder. Si tú vas a... Y además eran 8 horas de capacitación. Dios santo. Él me dijo, piensa que son 5 y ya, no pienses que son 100, piensa que son 5. Y eso tan sencillo hizo que se me quitara el miedo y eso tan sencillo hizo que me fuera bien. Entonces empecé a trabajar como consultora, como mentora, como conferencista. Empecé a viajar por Colombia y en el 2019, sí, en el 2019 me llama este personaje que conocí, el comprador de la quinoa Ujú. en Factoría Quinoa. Entonces me llama Mustafa. Mustafa Gustavo Pérez se llama él. Entonces Mustafa me dice, bueno, Cata, ¿qué estás haciendo? Yo no, estoy por acá haciendo consultorías, estaba haciendo consultorías. Bueno, tengo un proyecto. ¿Quieres conocerlo? Bueno, entonces él en ese momento estaba en Colombia, nos encontramos, me presentó el proyecto, bueno, fabuloso el proyecto, listo. Se devolvió a A Arabia Saudi. Ujú. y resulta, eso fue como en el agosto del 2019. Ok. Y en febrero recibo una llamada, y recibo una llamada nuevamente de él. Ole, Cata, ¿qué estás haciendo? No, sigo como consultora, no sé qué, me dice, te tengo un reto, como yo están los retos y te atreves Te me dio. gustaría que me acompañaras a esta empresa. ¿Te acuerdas la que conociste cuando estuve yo en Colombia? Ellos tienen un producto que se llama Sacha Inchi y me gustaría que los acompañaras a una rueda de negocios que Ujú. tienen en Alemania. Y yo, ¿Alemania? ¿Y cuándo? Toca viajar en 3 días. ¡Ah! Y yo, en 3 días, yo estaba por allá en un pueblito en un pueblito, en una ciudad que se llama Guapi, en Ujú. Cauca, en un departamento de Cauca, en Colombia. Es muy lejos de la ciudad haciendo la consultoría. Yo decía, bueno, pero ya mañana me devuelvo a Bogotá, tengo que alistar maleta. Me dice, bueno, yo solo te dejo aquí, tú organízate. ¿Te Dios interesa? santo. Yo sí, claro que me interesa. Yo nunca había ido a esa parte de Europa en eso que siempre había soñado, una feria, Biofac. Biofac es una feria de alimentos orgánicos. Es el sueño de todas las personas que estamos Wow. en este mundo de la internacionalización. Y como 2 horas después me llama nuevamente Mustafa y me dice, bueno, ¿conoces Dubái? Y Ah. yo no, ¿por qué? Me dice, porque es que resulta que a la semana hay otra feria en Dubái y quiero también traer ese producto. Yo Ajá. le dije de una. Claro. Entonces, era para participar en una feria que se llama Gold Food Ah, sí, en, súper en famosa. Dubái, que Sí. la hacen en febrero, es la más grande del norte de África y del Medio Oriente. Y bueno, acepté. En 3 días tuve que regresar a Bogotá, organizar mi maleta para irme a invierno, para irme a verano a Dubái, Ujú. representando a esta empresa que no había salido de Colombia, entonces lo acompañamos con el producto a estas ferias. Y ya llegando a Dubái, bueno, participamos en la feria, él me llama y me dice, Cata, pues allá me quedaba yo 7 días. Ya que estás acá en el Medio Oriente, pues ¿por qué no te vienes acá a Arabia Saudita y conoces y de acá Claro. ya te regresas a Colombia?
Y yo, bueno, pues, ¿qué ¿Por qué tengo que no? hacer? No, estar lista. En ese momento acababan de abrir las Dios. visas de, de turismo para Ujú. Arabia Saudita, porque venir a Arabia Saudita No no era era fácil. fácil. Ahí las acababan de abrir en ese momento, y se podía visa americana. Entonces me dijo, ¿tienes visa americana? ¿El pasaporte? Sí. Ajá. Ok, bueno, me compré el tiquete, llegué acá y yo creo que yo era la primera colombiana que venía usando porque no sabían dónde quedaba Colombia ni siquiera. Me hicieron mostrárselo en un mapa, o sea, fue Qué una cosa cosa. una experiencia, pero entré y entré a Arabia Saudita, o sea, realmente Dios tenía eso marcado Sí, para te mí, puso, porque venir claro. a difícil, pero todo fue muy Todo se fácil, abrió dio. todas las puertas, todo se dio acá y estuvimos con él y con su hija, que también trabaja con él en temas de café de Colombia y de Latinoamérica, y estábamos representando esta empresa. O sea, bueno, empezaron a dar el tour por acá por Riyadh, ¿no? Maravilloso, moderno. Resulta que Mustafa, como es el colombiano que más lleva acá en la región, lleva Ujú. 25 años, pues es ese, ¿cómo se llama? Esa persona que orienta a los embajadores que van llegando acá. Entonces se Ah, wow, contactaron ok. y Mustafa le ayudó a ella a acompañarla a pues esas citas que eran con los ministerios. Claro. Sirvió como de guía, ¿no? De alguna forma. Guía de Guía, adaptación. sí, guía de entender la cultura. Sí. Entonces me dice él de que te gustaría vivir. Imagínate tú mostrándole a tus estudiantes en la universidad, porque también soy docentaria, Ujú. y a los empresarios esta experiencia. Y yo de una, y cambiamos. Y eso fue en febrero del 2020. Y ya iban a cerrar Acuérdense, el fronteras, ¿no? 2020, el 2020 estaba ya, COVID. estaba la epidemia anunciada, todavía no se había decretado la pandemia, y el 15 de marzo. Y el 15 de marzo, ¿qué pasó? Cerraron el mundo. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que quedé felizmente atrapada en Arabia Saudita. Se me pone la piel de gallina, Catalina. Oh my God. O sea, es que eso tenía que ser El, para ti. O sea, tenías que estar ahí. eh, tenía que estar acá. El COVID para mí, ya de desarrollo profesional, personal, de crecimiento. Desafortunadamente en el COVID se murió mi abuelo, pero eso fue una de las pérdidas que tuve. Sin embargo, el quedarme atrapada acá me hizo como entender cómo se hacían los negocios acá en Arabia Saudita, y decidí volverme experta en cómo hacer negocios en Arabia Saudita. Yo Wow. ya tenía esa visión de acompaño al empresario a la internacionalización, pero a cualquier lugar del mundo. Y estando acá, me hice experta en cómo hacer negocios específicamente con Arabia Saudita, que es muy diferente a hacer negocios con Emiratos Árabes, con Ujú. Qatar, con Omán, con cualquier país de la región. Arabia Saudita tiene muy marcada, y bueno, tuve la fortuna de acompañar a Mustafa a muchas reuniones, desde su entendimiento también acá de todos esos cambios que ha vivido él, pues he aprendido mucho. Le gusta mucho de geopolítica, entonces intercambiar Wow. pensamientos, aprender de política, aprender de geografía, aprender de, bueno, realmente cambió mi vida totalmente, y bueno, desde el 2020, Medio Oriente, llegué acá al Medio Oriente sin pensarlo, sin saber dónde quedaba Arabia Saudita, sin planearlo. Y ve ahora. Duré Duré con una maleta que yo traía para 15 días nomás, duré aproximadamente 6 meses. Dios Entonces ahí santo. me di cuenta que realmente tener muchas cosas no lo necesitaba. Yo necesitaba Lección de vida. lo básico. Y durante el COVID también pasó otra experiencia. Me dio COVID a mí, y fue un momento muy fuerte. A Mustafa le dio COVID y a Laura, que es su Dios. hija,
también vivíamos los tres, Ujú. pero nos dio diferentes como categorías. A él le dio muy duro, que lo llevó a la UCI, Ay, a mí me dio en la no. mitad y a Laura no le dio tan duro. Nosotros estábamos acá y yo me estaba cocinando un caldo y resulta que se me explotó la olla a presión y me quemé el cuerpo. Ay, no, Cata. Entonces, con COVID, como estaba en la UCI sin saber si iba a salvar o no, yo quemada, en fin. Entonces, esa lección de vida de no control, o sea, lo único seguro que uno tiene es la muerte, literalmente, de esa ilusión de uno poder controlar. Ujú. Y en ese momento Dios me mandó a quedarme quieta, porque es que yo quería hacer todos los días algo. Todos los días yo necesito ser activa, necesito ser proactiva, no me puedo acostar porque eso está mal. Y en ese momento duré un mes sanándome a mí misma, porque es que me había quemado, tuve quemaduras de segundo grado. Entonces ahí la sábila se convirtió en mi mejor amigo. Ujú. Todo el día estuve prácticamente sin ropa, con la valla nada más Dios. puesta, sanándome. Todo el tiempo poniendo eso en la nevera, refrescándome la piel. Hoy, gracias a Dios, no tengo ni una cicatriz, pero fue ese momento en que la vida me dijo, Catalina, tómela suave, ¿sí? Y ahí sacó una de los dichos que digo, sin prisa, pero sin pausa. No sea tan planificadora estratégica todo el tiempo, no sea tan controladora todo el tiempo, disfruta del momento. Y resulta que en el camino encontré una oportunidad que como buena emprendedora siempre estoy viendo qué Cazando hacer, ¿sí? oportunidades. Y yo dije, bueno, voy a ser consultora acá en Arabia Saudita con las árabes. Lo intenté, pero no lo logré. Y no lo logré precisamente porque el tema cultural necesitaba explorarlo más, conocerlo más, que si bien yo les podía hablar en inglés, habían unos detalles culturales que necesitaba comprender más, una lógica que es totalmente diferente a la nuestra, mientras que en Latinoamérica hacemos un negocio entendiendo cuáles son nuestros costos, o sea, haciendo realmente un estudio de mercado Ujú. juicioso, un estudio de factibilidad para ver si Ujú. ese proyecto sí o no. No, acá no. Acá tenían el negocio y más como por yo quiero demostrarle a mi familia que puedo hacer un negocio y Sí. se lanzaban a montar una cosa súper espectacular físicamente, muy bonita en un coffee shop, que es como lo que más se monta acá. Pero cuando yo preguntaba, bueno, ¿y cuál era la factibilidad de eso? Ujú. ¿Cuándo vas a tener un retorno de la inversión? No ¿Quién sé. sabe? Y yo, wow, esa lógica tan diferente al principio me chocó, pero yo después entendí que es parte de la cultura. Entonces empecé como a entender eso. Yo dije, no, definitivamente ser consultora acá no, más bien me voy a enfocar a ser consultora de empresario o confirmé empresarios que están en Colombia o en Latinoamérica y quieren venir acá. Hablando del tema de la diferencia cultural, ¿cómo fue tu proceso de adaptación a Arabia Saudita? Porque volviendo a lo que mencionábamos hace rato, Arabia Saudita tiene muy poco que se abrió a cómo se está abriendo y se sigue abriendo. Pero ¿cómo fue ese proceso para ti como mujer colombiana adaptarte a un país como Arabia Saudita? Fue muy fácil, la verdad, pero siento que parte mucho desde la personalidad que tengo yo, que es muy como abierta. Ok. Eh, También ya que había vivido en otros países en donde había tenido otras nacionalidades, pues digamos que ya había estado inmersa en otras culturas. Ujú. Eh, y para mí desde el primer momento hacer relaciones con las sauditas fue muy fácil. O sea, Ok. siempre era muy bien recibida, muy bienvenida. Siempre se sentían como que querían aprender dónde es Colombia. Ah, bueno, y gracias a Dios, algo importante que también debemos nosotros aprovechar como latinos es que nuestras culturas árabe y latinas siempre están muy unidas. Sí, es Siempre los verdad. árabes quieren estar con los latinos, se sienten muy bien con los latinos. Entonces, fue muy fácil por eso, porque además a mí me gusta enseñar como docente que soy. Entonces Ujú. les enseñaba a bailar salsa, les Ah, no, enseñaba bueno, algo de fascinados. tecnología, les enseñaba dónde quedaba geográficamente algo o preparaba algo de comer, las arepas, por ejemplo, y les compartía. Entonces, como que mi estrategia fue entender qué unía estos dos mundos, ¿sí? Ya. Y estos mundos
lo que nos une es ser auténticos. Ujú. Realmente el ser auténtica me permitió eh, eh, acceder fácil a esta cultura. He tenido muchos choques culturales, sobre todo en reuniones, pero realmente todas esas experiencias a mí, yo las voy anotando en un cuadernito para cuando hago exposiciones, las tomo como ejemplos de Como que, experiencias. a ver, cuéntanos una o dos. Una vez fui a una reunión en donde solo había hombres y yo era la única mujer Ujú. y el señor principal nunca me miró, pero no me miró, o sea, ni siquiera, cero contacto visual y su cara la volteaba a otro lado. Yo pensé que era como visco, o sea, me pareció muy raro. Y yo, era la primera vez que me había pasado eso, porque por supuesto no me dio la mano, nada, Ujú. cero contacto. Yo al final pregunté, ¿y este señor qué? ¿Qué le Tan raro. pasa? Tan Bueno, grosero, es un ¿no? señor que era demasiado religioso, Ujú. que incluso ni siquiera miraba a su mamá. O sea, era tan Sí, sí. religioso que llegaba como a ese extremo. Entonces, ese tema cultural me dio como risa. Al inicio me daba como, pero ¿por qué no me hablan a mí? Pero ya después como que entiendo que es parte de su cultura. O Ujú. cuando vamos a una reunión y a quien le hablan es A a Mustafa. Mustafa y no a Claro. mí, como al principio me chocaba, ya después entiendo que es parte de la cultura. Entonces, bueno, No me tomártelo pasaron. personal, ¿no? No tomármelo personal y bueno, disfrutar de estas cosas que son más cosas las que nos unen que las que nos separan realmente con esta cultura. ¿Y cómo ves, por ejemplo, ahorita Arabia Saudita con todas las inversiones que están haciendo, no solamente en el tema de infraestructura, sino también creo que le están haciendo un rebranding a Arabia Saudita como país brutal a nivel mundial y lo están empezando a posicionar en diferentes aspectos y yo creo que Arabia Saudita va a crecer 15 veces más rápido de lo que creció Dubái, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que están haciendo, tan solo tener a alguien como Cristiano Ronaldo en su equipo de fútbol, pues no es mera coincidencia, ¿verdad? Es todo un plan estratégico. Entonces, Ujú. ¿cómo lo ves tú que estás viviendo ahí? ¿Cómo es la vida ahí en Arabia Saudita? Pues realmente sí, hay muchas ilusiones de todo lo que este líder, Mohammed bin Salman, está haciendo, que es el Crown Prince. eh, y realmente dan ganas de quedarse, o sea, desde que tú te sientas a leer esa visión 2030, eh, y cuando llega la visión 2030 ya no es suficiente, sino que ya viene el 2034, que es el mundial, y Ujú. seguramente después vendrá otra Otra cosa y cosa. otra cosa y otra cosa. Uno dice, realmente acá es el lugar, acá y ahora es el lugar, acá donde los ojos del mundo se está mirando, está viendo. Claro. El hecho de que grandes empresas pongan acá su punto principal de la región también da mucho, o sea, todas esas cosas de grandes empresas, esas movidas, hablan mucho. Eh, Definitivamente estamos en un momento que nos toca fácil si lo comparamos con lo que pasaba antes Claro. del 2018, en donde sobre todo el rol de la mujer estaba muy limitado, no podía hacer muchas cosas, había sección de familia a un lado, o sea, todo era Ujú. separado, tocaba usar obligatoriamente abaya, hijab, hoy ya no, o sea, hoy a las que venimos en este momento realmente nos toca muy fácil la apertura que tienen también enfocada al desarrollo de la mujer. Las pasadas estaban el Riyadh Economic Ah, Forum, sí, te vi. nos invitaron allí y me encantó escuchar que los temas principales eran el emprendimiento de las mujeres, el Wow. empoderamiento de las mujeres, o sea, decían esa palabra, empoderamiento de las mujeres y el bienestar. Entonces, cómo ellos están pensando en la salud mental de ¿Qué de sus cosa? sauditas, Ujú. cómo la mujer está siendo protagonista acá y cómo desde en el gobierno hay unos indicadores en donde tiene que decir, ok, si usted quiere esto, tiene que involucrar a la mujer, pues hace que uno quiera quedarse realmente, esa apertura. Sin embargo, nosotros como extranjeras no es tan fácil porque pues uno acá no pasa como en Estados Unidos, que uno va allá
con visa de turismo y puede empezar a trabajar, ¿no? Claro. Acá no pasa eso, acá no es posible. Entonces, empezamos a encontrar, o yo empecé a encontrar también, como me gusta el emprendimiento, a encontrarme con muchas mujeres que venían a acompañar a sus esposos y que en sus países en Latinoamérica eran profesionales, autónomas Ujú. y venían acá con sus esposos a ganarse 3 veces, 4 veces más de lo que se ganaban en Latinoamérica. Y sí, mejores oportunidades para la familia, mejores oportunidades para el hijo, pero resulta que la mujer se quedaba en la casa, Se perdía en un la casa poco, ¿no? O sea, se se pierde perdía un ella, poco, sí. exactamente. Y empecé a conocer muchas de ellas. Cada vez me conocía más, mujeres súper preparadas, con doctorados, con maestrías, Ujú. con una hoja de vida que uno dice, wow, ¿y ahora qué haces? No, estoy en la casa. Y no está mal estar en la casa. Si eso es Quien lo que tú decide estar quieres, en la está casa bien, pero si está no, bien, pero muchas de ellas no lo querían. Muchas de ujú. ellas se sentían felices por su esposo, por sus hijos, porque acá efectivamente la educación es un lujo y el no tener delincuencia en la calle Claro, es la un lujo, seguridad es realmente. una La maravilla. seguridad es un lujo que no vivimos en Latinoamérica, pues hace que ellas pues se sacrifiquen un poco. Entonces, acá lo voy uniendo con algo y algo muy lindo que también pasó como todo lo que Dios me manda, soy muy creyente y bueno, también me devuelvo un poco después de ese conocimiento del Islam, me hice musulmana, yo soy Ay, musulmana. te convertiste. eh, Wow. me revertí al Islam y también el ser musulmana, pero que como soy un tipo de musulmana que también me gusta decir, ok, las musulmanas no obligan, no necesariamente y obligatoriamente tienen Un que usar hijab. hijab. O Ujú. sea, como que quiero de alguna manera también mostrar que cuántas variedades de mujeres musulmanas Wow. existen y cómo a mí principalmente la espiritualidad que se vive acá en este país hizo que yo tomara la decisión. Al principio me acuerdo que mis amigos me decían, pero ¿estás segura? ¿Cómo te van a obligar a vestirte? ¿Te van a obligar a depender? Y no, realmente en este momento me he sentido más libre que nunca en mi vida Qué y más maravilla. conectada espiritualmente porque decidí aceptar a esta religión como, Ujú, como ese sistema de vida ujú. que se propone de una forma espiritual, de una forma espiritual que por eso hablo tanto de que gracias a Dios, Claro. pero desde la espiritualidad, no desde Ujú. la religiosidad. Sí que es muy Y diferente, en ¿no? el, Sí, sí, sí. sí, es muy diferente. Y en el camino, en esa búsqueda de, ok, ¿cómo yo puedo ser emprendedor y cómo puedo servir? Siempre esa parte de servir estaba allí. eh, pues me encontré con Aideli. Aideli Ríos es una Exacto. mexicana que tiene una plataforma que se llama Guapalita e Inspiriza y está enfocada al liderazgo principalmente. Que Y porque yo tú estoy eres enfocada co-creadora del programa de liderazgo y emprendimiento para mujeres latinas en Arabia Saudita, ¿cierto? exactamente. Y yo desde mi rol de emprendedora, pues bueno, yo en algún momento le propuse a la Embajada de Colombia que por qué no hacíamos un programa de Ujú. emprendimiento para todas estas mujeres, sabiendo que acá habían oportunidades. Y bueno, ahí desarrollé el proyecto, hice el proyecto y en el momento que ya lo tenía listo, me encontré a Ideli y Ideli me dijo, mira, está esta oportunidad, la Embajada de México, Ujú. queremos hacer un programa, ¿quieres hacerlo conmigo? Y yo dije, ok, Acepto. perfecto, acepto, pero es esa preparación que tuve antes, o sea, yo nunca me imaginé que algo de lo como lo que está pasando hoy fuera a pasar. Claro. Yo en el momento quería era hacer un programa de emprendimiento para mujeres colombianas, fin, que vivían en el Medio Oriente y Norte de África. No me imaginaba algo más grande y bueno, con el apoyo de la Embajada de Colombia, fin.
Pero resulta que esto se volvió más grande, gracias a Dios, el que lo haya apoyado una embajada como la Claro. de México, que tiene tanto respaldo y tanto tiempo, es la primera acá, pues hizo que esto se volviera algo muy, muy, muy especial. Tuvimos el registro de más de 250 mujeres Wow, interesadas, lanzamos la convocatoria y se registraron todos esos y con Aideli todos los días yo decía, va qué subiendo, o sea, la cosa. verdad no me imaginaba. Tuvimos el lanzamiento en el edificio de las Naciones Unidas, acá en Riyadh, Ujú. también un sueño. Y luego ya al programa, ya vamos en el segundo módulo Ayer del fue el programa. segundo, ¿no? Ayer fue el segundo módulo del programa y estamos 70 se conectaron y 100 se registraron al programa. Wow, Entonces, eso no, Kaideli y a mí nos compromete mucho más claro. con la educación, porque estamos muy en la línea nosotras dos de la educación. Ella es de liderazgos, de esas competencias que Ujú. cualquier persona debe tener. Y como ella los lleva a las mujeres a descubrir ese ser, yo listo, y con todo eso que hacen, ¿cómo ahora podemos hacer que pase? Me ¿Cómo encanta. desde el emprendimiento, con esas habilidades, ya lo podemos ejecutar? Entonces, mi módulo empieza el 7 de febrero. Son 3 módulos en donde voy a dar herramientas de cómo prepararse para pues estar listas, ¿sí? Cuando Claro. llega la oportunidad, ya tengo yo mi hoja de venta, ya tengo yo con mi pitch listo, ya sé cómo yo expresarme, cómo usar mis manos, esa comunicación no verbal también tan importante. Justo. Entonces también me hice estudios y me volví experta en la inteligencia cultural, cómo, bueno, todos esos aspectos estas competencias que debemos tener en cuenta, pues los hemos Ujú. puesto acá en este programa que además hemos decidido y hemos planeado que este 2025 sea el año de la mujer latina en el Medio Oriente y Norte de Me África. encanta. Es un sueño ambicioso, pero totalmente posible. Claro que Cada vez sí. hay más interesadas, cada vez hay más mujeres que dicen, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de este cambio, quiero ser parte de esta evolución. Y bueno, ahí vamos en este sueño que me hace cumplir los propósitos de vida, que es compartirle específicamente a mujeres herramientas para que puedan desarrollarse Ujú. y que tengan su propio sello personal, para que puedan ser autónomas, para que puedan Seguir sentirse abriendo sus felices. alas, claro. Oye, Al final de Catalina. cuentas, No, sí, ser dime, dime. felices. Al final de cuentas, lo que quiero es que cuando ellas encuentren ese toque personal, se sientan tranquilas, se Ujú. sientan felices, porque muchas veces uno sacrifica su felicidad por sus hijos, su esposo, en mi caso por mi empresa, Claro. le di todo a mi empresa y a la final me quedé sin nada y ok, no. Ujú. Entonces es volver a esa raíz para potencializarlo en nuestros valores, en nuestras tradiciones, en nuestra identidad latina y poder mostrarle también a este lado del mundo quiénes somos las latinas, qué es nuestro país. Claro. Nuestros países no están hechos desde lo que se muestra de pronto en los noticieros, sino, ok, ¿qué realmente Sí. somos capaces de hacer? Sí, digamos que mostrar la verdadera cara, ¿no? O una cara que no se ha mostrado de lo que somos la gente, la comunidad latina, ¿no? Ujú. Catalina, me gustaría preguntarte, las mujeres que están dentro de este programa en el que estás con Aideli en Guapalita, las mujeres que tienes son mujeres que están, que solamente están basadas en Medio Oriente y Norte de África, ¿cierto? O sea, puede ser alguien que está en Emiratos, que está en Jordania, que está en Kuwait, Bahrein, ¿no? Qatar, ¿no? Arabia Saudita. Sí, Y si ajá. alguien quisiera Y en el unirse norte de en el África norte, también o sea, que está tenemos mujeres, Marruecos, Tunisia, Algeria y todos Egipto, estos. Ok. exactamente. Ujú. Y van a hacer alguna, o sea, esto es como, digamos, como esta primera edición, ¿tendrán alguna segunda edición para mediados de año, para finales de año? Pues esperemos que sí. Nosotros Inshallah. lanzamos esta, inshallah, fase uno y fase 2 para ver también qué tanta participación había, qué tanto compromiso, porque esta primera fase pues es gratuita Ujú. y muchas veces lo que nos dan gratis no lo valoramos, pero Claro. gracias a Dios
las mujeres están súper ahí Comprometidas. conectadas, comprometidas, queriendo realmente desarrollarse, porque al yo estar tan activa también en toda esta parte empresarial, pues sé de muchos eventos que existen, entonces mi rol es conectarlas. Mire, está esto, por El ejemplo, el año networking. pasado fue Forbes, el Forbes de mujeres, entonces les dije, mire, voy a estar allá, vayan ustedes. Ujú, Entonces, como que mi rol está enfocado a mostrarles los caminos que acá pueden empezar a aprovechar, porque muchas de ellas viven en compounds. Y en ujú. compounds, pues es otra realidad. Entonces, como que Es existe, como una bueno, esta es burbuja de la, oro, ¿no? Es como, sí, es una burbuja que gracias a Dios la tienen, pero pues las estanca. Entonces, claro. cuando se dan cuenta que realmente hay muchas oportunidades, todos los días hay muchísimos eventos acá en Arabia y bueno, en la región también. Ajá, y muchas dicen, "No, yo no sabía que había eso, yo nunca me entero de eso, Claro. porque pues las comunidades en donde están pues no están activas. Entonces, el tener nosotros también este grupo de WhatsApp, que también las invitamos a que hagan parte de esta comunidad, a las que están en el Medio Oriente y Norte de África, porque también queremos hacer networking entre ustedes, que entre Ujú. ustedes se vendan cosas, se compren, Ser vendan, una bueno, red de mejor dicho, apoyo, ¿no? Claro. una red de apoyo. Muchas de ustedes también, si tienen en algún momento una situación complicada, pues generar una red de apoyo espiritual, Ujú. o que tienen alguna Acompañamientos, ¿no? complejidad de Claro. salud, o bueno, lo que sea, como Ujú. que haya esta red de apoyo que conecte estos dos mundos, y que realmente podamos a la final dejar esta huella. Hicimos un hito histórico. Me Nunca encanta. antes se había hecho un programa como estos acá, y bueno, gracias a Dios va muy bien hasta el momento. Enero y febrero son estos módulos, en Ujú. marzo vamos a tener una actividad también. O sea, cada mes estamos preparando actividades para que realmente este año sea el año de la mujer latina. Ay, me encanta. Vamos a dejar, justo como te decía al principio del episodio, todos los datos de contacto y de hecho, bueno, igual podremos incluir la información de Guapalita para las personas que estén interesadas en contactarse con ustedes, que también ya me pondré en contacto con Aideli para organizar una entrevista con ella también, que por cierto, gracias Catalina por contactarme con ella. Me encantó conocerla y conecté muchísimo con ella también. Entonces creo que es grandes ventanas de oportunidad para las mujeres que estamos en Medio Oriente, ¿no? Y que sepan que se pueden hacer muchas cosas y que no hay que dejarnos llevar por lo que a veces creemos que es, ¿no? Porque desafortunadamente pues ese es un estigma que a veces tenemos, ¿no? Que por ser mujer en Medio Oriente no se puede y la verdad es que no es así, es todo lo contrario. No, es totalmente lo Lo opuesto, contrario. y también muchas árabes están diciendo, bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Yo quiero ser parte. Claro. También la comunidad de españolas, ¿qué es lo que están haciendo? Yo también quiero eso. Sí. Nuestra embajada no nos ha hecho eso. Entonces, es también interesante porque es un programa en español. Todos los Ujú. programas que existen acá son en inglés o en árabe. Este es en español. Este es de nuestras latinas, en donde también muchas de nosotros empezamos. Seguramente vivimos situaciones que nos da pena decir, pero cuando empezamos que a las otras también les pasan, como que me siento en un lugar seguro, me Claro. siento, a ella también le pasa, venga, le pregunto ¿Cómo cómo lo sacó hizo? adelante Claro. eso, o qué banderas rojas yo puedo empezar a darme cuenta de mi entorno, que tengo que estar Totalmente. pilas, porque pues acá como extranjeras también estamos expuestas a muchas cosas, latinas casadas con árabes tenemos algunas, en algunos momentos, situaciones que si no vemos esas banderas rojas, pues pueden tornarse difíciles. Entonces, Claro. como a alguien ya le pasó, cómo yo tenerlo en cuenta. Y bueno, acá quiero aclarar algo, y es que Aideli es líder de Guapalita y yo estoy liderando Arábica Latina Empowerment, que nos unimos a Arábica Latina Empowerment con Mm, Guapalita y ok. formamos este programa de emprendimiento, Es que en es de Arábica colaboración, ¿no? Latina Ujú. en colaboración. Ok. Nace también desde todos estos años de experiencia que ha tenido Mustafa con Arábica Latina, que es la mamá, y la Ujú. mamá tiene Arábica Latina Markets y Arábica Latina Empowerment, y yo estoy Con el en la cabeza empowerment. de Arábica Latina Empowerment, en todo este tema de crear estos espacios de empoderamiento y de también misiones Me comerciales, encanta. académicas, entre estos dos mundos.
Oye, Catalina, y ya, ya estamos a punto de cerrar. Digo, es una lástima porque yo podría hablar horas contigo, así horas. em, pero un poco como para darle conclusión a esta plática tan enriquecedora que hemos tenido las dos. Bueno, por mi parte así ha sido y yo estoy muy contenta de platicar contigo. Me Yo también gustaría, muy feliz. ay, gracias. Me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a esas, específicamente a esas mujeres latinas que no están en Medio Oriente aún, que están en sus países, que tienen esta inquietud de abrir sus alas y venirse tal vez a Medio Oriente? ¿Qué consejo les darías tú desde tu perspectiva y con la experiencia que tienes en el ámbito profesional y también en Medio Oriente? ¿Qué consejo les podrías dar? Bueno, primero que aprendan inglés. Realmente Sí. hemos tenido muchas oportunidades acá, principalmente en el sector del café, que es donde representa Mustafa ese Ujú. sector, buscando baristas, buscando catadores, por ejemplo, y tenemos muy buenos catadores y baristas en nuestros países, pero sin saber inglés. Entonces ahí empieza como la frustración de uno acá que quiere abrir las puertas para personas que vengan, pero no tienen el idioma. Entonces yo a los que nos escuchan les diría, empiecen a aprender inglés, piérdanle miedo a aprender inglés. Yo todavía sigo con miedo incluso de expresarme en inglés porque pues uno nunca deja de aprender, pero Claro. por ejemplo, hace poco descargué una aplicación de inteligencia artificial que me ha parecido súper buena, en donde yo la parametricé toda y yo hablo con ella y hablo en Wow. inglés y le digo a ella porque le puse Ana y yo y con eso practico y con eso mejoro mi pronunciación. Entonces, hoy en día existen muchas herramientas para aprender, o sea, realmente si uno quiere, encuentra el medio. Entonces, Claro. ¿qué les diría? Aprendan inglés. Dos, que identifiquen realmente quiénes son ellos como personas, para que cuando vengan a esta cultura que es tan fuerte, no pierdan su identidad, porque acá es muy fácil perder la identidad, y sobre todo Sí, cuando uno se casa con un local, pues uno termina absorbido por esta cultura árabe y ahí es el primer error. El primer error que desde mi punto de vista veo que muchas mujeres se casan con árabes y tienen hijos y los hijos ni siquiera saben español. ¿Y por qué no saben español? Porque entonces dejaron perder su identidad y fue absorbida tanto por esta cultura árabe que no permitieron que sus hijos sepan español o sepan cuál es la comida típica de los países. O sea, ujú, se pierde esa identidad y eso no debe pasar. Y muchas veces pasa porque no tenemos claro quiénes somos, quiénes son nuestras raíces, nuestra identidad y la respetamos, la claro. valoramos como, bueno, si yo voy a conseguir un esposo, mire, Sí, sí, esta sí, soy yo claro, y voy a sumar a usted, no me voy a absorber con usted. claro, estoy de Eh, acuerdo contigo. entonces, hacer esa lista de entender quiénes somos nosotros, nuestros intereses, nuestros valores, eh, y entender, y ya cuando ya sabemos sabemos inglés o empezamos a Ujú, aprender inglés, sabemos esa parte de nosotros, esas bases, esas columnas, empezar a ver en YouTube quizás videos sobre estos países, ver si realmente esta cultura nos llama la atención, porque esta cultura no es para todo el mundo. Las personas que les gusta ser como más estrictas con los tiempos, más mm, como europeos ujú, del norte, pues esta ujú. cultura no es para ellos porque van a venir acá y se van a estresar. Se topan con De pared. hecho, tuvimos una experiencia de un empresario que vino acá y le chocaba que la gente orara. Entonces me hicieron venir hasta acá y este señor me dejó y se fue a rezar. Ok, esta cultura no es para usted, señor. Claro, sí, claro, o Tiene que sea, entender esta cultura cómo es. Entonces, claro. ese entendimiento cultural, ¿sí? Cuando yo leo algo, quitándome todos los estigmas, o sea, no pensando que es que me van a obligar a ponerme algo, no, quitándome los, o sea, yo leo y más que parecerme como, uy, qué miedo eso, uy, qué interesante, Claro. esta cultura sí es para usted. Pero obtuvimos otro caso, una empresaria que vino acá y le recomendaron que usara valla,
que no es obligatorio, pero bueno, mejor use a valla. Claro. Y la empresaria se puso a llorar, llorar porque ella no quería usar a valla y eso estaba en contra de ella. Bueno, este lugar no es para usted. Entonces, como Wow. entender todos estos contextos culturales y uno hacer ese acto como uno Claro, con no uno, dejas de ser que tú, ¿no? O sea, hay que ser sí, flexible real, también en la vida. eso, realmente yo me puedo adaptar a esto, Claro. realmente yo qué tanto puedo, o sea, sí, o sea, Ujú. acá se trata de pasarla rico, de pasarla bien, Claro. y eso es uno como lo logra, pues sabiendo quién es uno y pudiendo también ser flexible y adaptándose a esta cultura. Entonces, Totalmente. más allá de si es mejor Emiratos o Qatar o Bahrein o el país que sea, eh, o si es Medio Oriente, Norte de África o China o lo que sea, en ese proceso de expansión tuya, de internacionalización, y que también pasa en una empresa. Es muy importante entender la cultura donde uno va y uno entender, ¿realmente yo me veo vendiendo en ese país? Ujú. Uy, no, yo, eso con mis valores, eso no va, yo no podría con eso. Bueno, este país no es para usted. Claro, y no pasa nada. Así acá gane millones, pero si yo no me siento cómoda con la cultura, ¿para qué hacerlo? O, o si digo, bueno, voy a intentar, listo. Entonces, acá puede empezar, por ejemplo, con Emiratos Árabes, eh, como entender cómo es la cultura, Claro. entender este tema de los rezos, entender las vestimentas, los sabores. Hay muchas personas también que vienen acá y los sabores no les gusta porque tienen muchas Mm. especies y, por Sí, ejemplo, en muy Colombia no condimentada. comemos con muchas especies. Entonces, son muchos aspectos de la cultura que puede hacer que uno no quiera estar acá. Es verdad. Entonces, eso le recomendaría, esas tres cosas. Inglés, hacer como un acto de quién soy yo y qué es lo que, esos valores fuertes que tengo. Y hacer un entendimiento de la cultura y si yo me veo y me visualizo estando inmersa en esa cultura. Cultura. Me encanta. Oye, mi Cata, y ya ahora sí para terminar, en Raíces en las Dunas tenemos la pregunta de oro. Y esa pregunta, bueno, creo que ya sé cuál es la respuesta en tu caso, pero la tengo que hacer sí o sí. Y es que yo siempre les pregunto si ustedes creen que es posible que se pueda echar raíces en las dunas. Y a echar raíces en las dunas me refiero o por qué surgió esta pregunta, porque específicamente Emiratos es un lugar en el que la gente solía venir mucho de paso. Y Emiratos suele tener a veces como este tajo, pues se categoriza como de, bueno, yo solo voy por un rato y me voy y ya está, ¿no? Es de paso, no echo raíz, no me caso, no me quedo con nadie, voy muy de rapidito. Y yo en lo personal, pues creo que no es así, yo creo que sí puedes echar raíces, pero bueno, adaptándolo un poco a Arabia Saudita, me gustaría conocer cuál es tu respuesta a esta pregunta retórica, que si tú crees que es posible echar raíces en las dunas. Pues te contesto con algo que la mayoría de gente que viene acá respondemos y es que tú sabes cuándo llegas, pero no cuándo te vas. Este país es increíble, o sea, realmente yo ni sabía que iba a venir acá, como lo mencioné, Claro, no y estaba llegué en tu acá mapa. y no, ni idea, ni siquiera geográficamente sabía dónde estaba y realmente estaba un país hecho para mí en mi espiritualidad, hecho Ujú. para mí en las oportunidades que puedo yo conectar desde Latinoamérica con este mundo, hecho para mí en cómo puedo generar estas comunidades, esta comunidad de mujeres. O sea, acá se está cumpliendo mi propósito, pero entonces, ¿por qué sí puedo echar raíces? Porque tenía claro cuál era el propósito que me movía. Claro, ¿Qué era eso que hacía latir a mi corazón cuando cada vez que hablamos con Aideli del proyecto, te lo juro, yo me tocó el corazón y me da una taquicardia, pero de emoción, qué porque yo digo, emoción. qué rico poder crear una comunidad en donde podemos acompañar y guiar a estas mujeres a que encuentren su potencial, ese Ujú. sello único que realmente las va a hacer a ellas avanzar con confianza. Entonces, definitivamente me gusta echar raíces acá porque estoy haciendo patria. Estoy Qué hermoso. cambiando la perspectiva de lo que es mi país, estoy haciendo mi propio sello. Yo sé que el día de mañana, cuando yo no esté en este mundo, muchas personas se van a acordar de mí, que Tu las legado, impacté de ¿no? alguna manera, mi legado. Y bueno, este país me hace sentir como en casa.
me hace sentir segura. Quisiera también dejar un mensaje de la importancia de ese balance, ese balance entre lo personal y profesional. Nunca olvidemos que la vida es una rueda y que esa rueda para que avance al ritmo que queremos, pues tiene que estar completa. O sea, lo profesional es importante, lo espiritual es importante, la amistad, los hobbies, descubramos qué nos Claro. apasiona, trabajemos en ellos. Cada uno de esos aspectos en la vida es importante, si no van a tener complicaciones de salud o van a terminar con sus parejas o el día de mañana se dan cuenta que no tienen amigos, pero todas esas falencias es porque no hicimos conciencia de que nuestra vida debe estar en balance. Ay, me encanta, me encanta, me encanta, Catalina. Muchísimas gracias, de verdad. Ojalá podamos tener oportunidad de platicar otra vez nuevamente. Igual si puedo me doy una vuelta este año en Saudi. Me encantará conocerte en persona a ti y a Mustafa, que por cierto, gracias especiales a él porque él es quien me puso en contacto contigo inicialmente. Así que gracias, por favor, dile de mi parte. Estoy segura que él Shukran. escuchará este episodio y bueno, obviamente también la invitación está abierta para él, ya le diré, pero bueno, que sepa que la invitación está abierta Ujú. para él. Será un placer conocer su historia y que nos cuente de viva voz su historia como emprendedor latino triunfando en las dunas. Y bueno, Seguramente. pues Catalina, nuevamente gracias por tu tiempo. Es un placer platicar contigo. Pues ya saben, la gente que nos está escuchando en otros lugares que no son Medio Oriente, si tienen la inquietud de venir y a empezar su negocio acá o hacerse más internacionales, pues pueden contactar a Catalina. Y pues nada, mi Cata, te mando un abrazo muy grande. Un placer conocerte. Gracias infinitas por estar con nosotros un día más en Raíces en las Dunas. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté hacerlo. Te mando un abrazo enorme y bueno, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, de darle 5 estrellitas al podcast en Spotify. Nos vas a ayudar muchísimo. Vienen cosas muy padres, así que bueno, gracias por estar con nosotros y cuéntanos qué te pareció.